Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre estamos al pie del cañón para traerles las últimas novedades y los chismes más jugosos del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en Turquía y más allá. El título ya les habrá dado una pista, vamos a hablar de Kerem Bürsin y atención, de la vida amorosa de Hande Erçel. Si han leído bien, porque parece que Kerem se ha pronunciado sobre cómo le va a Hande en su nueva relación, y ojo, que las palabras del actor han sido bastante directas. Si no quieren perderse ni un detalle de lo que está sucediendo entre estos dos grandes nombres de la actuación turca, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven aquí abajo. Así se asegurarán de que no se les escape ninguna de nuestras exclusivas y podrán estar al día con todo lo que publicamos. Ahora sí, vamos de lleno a la noticia. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Su química en la serie Esenkalkapm traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Durante varios años, sus seguidores disfrutaron de su relación, de sus publicaciones juntos y de la complicidad que proyectaban. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones pueden tener altibajos, y la suya terminó, para tristeza de muchos, hace ya un tiempo. Tras su ruptura ambos han seguido adelante con sus vidas, y tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Pero hoy, el foco está en Hande. Recientemente se le ha relacionado sentimentalmente con un empresario llamado Hakan Saban. Las imágenes de ambos juntos paseando, cenando y aparentemente disfrutando de su compañía, han sido publicadas y comentadas en numerosas ocasiones por la prensa turca y las redes sociales. La relación, aunque no confirmada oficialmente por la propia Hande, parece estar viento en popa según los rumores y las apariciones públicas. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, Kerem Bürsin. El actor, conocido por ser bastante reservado con su vida privada, ha sido abordado por la prensa en varias ocasiones y, recientemente, ha hecho unas declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. Los paparazzi lo interceptaron y, como era de esperar, las preguntas no tardaron en dirigirse hacia su expareja, Hande Erçel, y su supuesta nueva relación con Hakan Saban. En un principio, Kerem Bürsin siempre ha mantenido una postura diplomática y respetuosa cuando se le pregunta sobre Hande. Habla de ella con cariño, recordando los buenos momentos que compartieron y deseándole lo mejor. Sin embargo, en esta ocasión, parece que su paciencia o su deseo de ser evasivo ha disminuido, o quizás, simplemente, ha decidido ser más directo. Los reporteros le preguntaron directamente ¿qué opinas de la nueva relación de Hande y Kerem? Después de un momento de reflexión, respondió de una manera que no dejó lugar a dudas. Dijo algo así como, siempre he deseado lo mejor para Hande. Si ella está feliz, yo también lo estoy. Pero me parece que esta relación, en particular, no va muy bien. Uf. Vaya declaración, ¿verdad? La frase no va muy bien es lo que ha encendido las alarmas. ¿A qué se refiere Kerem? ¿Tiene información privilegiada sobre la relación de Hande y Hakan? ¿Está basando su opinión en rumores, en lo que ha visto o escuchado, o quizás, y esto es lo más especulativo, en alguna conversación que haya podido tener con Hande? Es importante recalcar que Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de su ruptura, han mantenido un respeto mutuo y una amistad cordial. No hay indicios de mala vibra o rencor entre ellos, al menos públicamente. Es por eso que estas palabras de Kerem han llamado tanto la atención. No es algo que se esperaría de alguien que simplemente desea lo mejor a su expareja sin juicios. Las interpretaciones de estas declaraciones son múltiples. Por un lado, algunos fans creen que Kerem está siendo sincero y que, quizás, tiene motivos para pensar que la relación de Hande no es tan idílica como parece. Podría haber escuchado algo de Hande directamente, o quizás está observando patrones que le hacen pensar que las cosas no están funcionando. Es posible que él, al haber compartido una relación tan intensa con Hande, tenga una perspectiva diferente sobre lo que ella necesita, o lo que le conviene. Otra interpretación es que Kerem podría estar jugando con la prensa, o quizás, y esto es un poco más malintencionado, esté intentando generar un poco de controversia. Sin embargo, considerando la personalidad de Kerem Bürsin, que suele ser bastante auténtica y transparente, esta última opción parece menos probable. También debemos considerar el contexto.
Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Cada una de sus palabras es analizada al detalle y, a menudo, sus declaraciones son sacadas de contexto para generar titulares. Es posible que Kerem estuviera intentando ser sarcástico, o que su comentario se refiera a algo mucho más sutil que los medios han amplificado. Lo que sí es cierto es que estas palabras han reavivado el interés en la vida amorosa de Hande Erçel. Los seguidores de la pareja Kerem-Hande han vuelto a hablar de ellos, especulando sobre la posibilidad de una reconciliación, o simplemente debatiendo sobre la salud de la relación actual de Hande. Por otro lado, Hakan Sabancı es un miembro de una de las familias empresarias más influyentes de Turquía. Su vida también ha estado bajo el ojo público, y se le ha relacionado con varias mujeres antes de Hande. La estabilidad de sus relaciones pasadas también ha sido un tema de conversación en los medios. Por lo tanto, la opinión de Kerem podría estar alimentando las dudas sobre si esta relación es la adecuada para Hande a largo plazo. Ahora pensemos en el impacto de estas declaraciones. Para Hande Erçel, esto puede ser un poco incómodo. A nadie le gusta que su expareja comente sobre su vida amorosa actual, especialmente si lo hace de una manera que sugiere problemas. Sin embargo, también es una oportunidad para ella de aclarar las cosas, si así lo desea. Podría salir y decir: Kerem está equivocado, o estamos bien, o simplemente podría hacer caso omiso, lo que también es una estrategia válida. Para Kerem Bürsin, estas declaraciones, aunque puedan parecer audaces, también podrían interpretarse como una muestra de preocupación genuina por su expareja. Quizás, a pesar de no estar juntos, él todavía se preocupa por el bienestar de Hande y siente la necesidad de expresar su opinión, aunque sea de forma indirecta. Es un gesto que para algunos puede ser admirable, mostrando que a pesar de la ruptura, existe un lazo humano que trasciende la relación sentimental. Sin embargo, debemos ser cautelosos. El mundo del espectáculo es un terreno de juegos donde las apariencias pueden ser engañosas y las motivaciones a menudo son complejas. No tenemos acceso directo a la verdad de lo que está sucediendo en la vida privada de Hande Erçel. Solo podemos especular basándonos en lo que vemos y escuchamos. Lo que es innegable es que esta noticia ha generado una ola de conversación. En las redes sociales, los fans están debatiendo acaloradamente. Algunos defienden a Hande y su derecho a vivir su vida como quiera, mientras que otros apoyan la opinión de Kerem, argumentando que él la conoce bien y podría tener razón. Otros, por supuesto, solo disfrutan del drama y la especulación. ¿Podría ser que Kerem Bürsin esté sintiendo celos? Es una pregunta que muchos se hacen. Si bien Kerem ha dicho que le desea lo mejor a Hande, la frase «no va muy bien» podría interpretarse de varias maneras. Quizás simplemente él percibe que Hande no está tan feliz como aparenta, o que la relación no la está beneficiando como debería. No podemos descartar la posibilidad de que haya una pizca de sentimientos no resueltos, pero debemos basarnos en los hechos. Otro punto a considerar es cómo estos comentarios pueden afectar la percepción pública de la relación de Hande Erçel. Si una figura pública tan respetada y querida como Kerem Bürsin expresa dudas, es probable que la audiencia también empiece a cuestionar la solidez de la relación. Esto podría generar presión adicional sobre Hande y Hakan. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha revelado, o más bien sugerido, es que la nueva vida amorosa de Hande Erçel, específicamente su relación con Hakan Sabancı, no le parece que esté yendo bien. Estas palabras, pronunciadas por su exnovio y coprotagonista de una de las parejas más icónicas de Turquía, han abierto la caja de Pandora de las especulaciones y los debates. Recordemos que el amor y las relaciones son complejas, y lo que vemos desde fuera rara vez cuenta toda la historia. Hande Erçel es una mujer fuerte e independiente y seguramente está tomando las decisiones que considera mejores para ella. Sin embargo, las opiniones de quienes han estado cerca de ella, como Kerem Bürsin, siempre tendrán un peso especial en la conversación pública. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la vida amorosa de las celebridades siempre será un tema de interés. Que las palabras, incluso las más sutiles, pueden tener un gran impacto. Y que a pesar de las rupturas, los lazos humanos pueden persistir de maneras inesperadas. Ha sido un placer traerles esta información y analizarla con ustedes. Como siempre, les animo a que compartan sus propias opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que tiene razón? ¿Creen que Hande está feliz en su nueva relación? Me encantaría leer sus pensamientos y debatir juntos.
Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de entretenimiento, noticias y análisis. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.